Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Esta es una investigación que está en proceso, ¿no? Lo que vamos a compartir son algunos avances, en realidad algunas pinceladas. Se trata de una investigación bibliográfica y el tema es muy amplio, ¿no? Entonces, lo que he traído en realidad para el tiempo que disponemos es solamente una pequeña parte, digamos, lo que me ha parecido más interesante compartir ahora, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué se trata. La idea, ojalá que haya algunos elementos nuevos, interesantes para ustedes, ¿no? De repente ya son cosas más o menos trilladas. Pero el propósito es revisar el concepto de desarrollo profesional de los docentes. Y por tanto, el marco teórico de la formación inicial, o sea, del pregrado, y también de la formación en servicio de los docentes, ¿no? O sea, creo, no sé si estoy soñando, pero creo que, digamos, lo que estamos trabajando nos va a servir para revisar lo que hacemos en términos de formación de docentes y también como marco para eventuales proyectos de investigación en el ámbito de la formación inicial y la formación de docentes en servicio. La idea es, digamos, tener un marco conceptual que considere la secuencia, los procesos, los niveles del desarrollo profesional, desde el extremo de menor calificación laboral, como vamos a ver ahora, hasta el nivel de máxima autonomía, creatividad, compromiso y eficacia en la docencia, ¿no? Esta es una idea, digamos, central en el proyecto de investigación. La idea de que el docente, digamos, transcurre su trayectoria profesional desde un nivel muy básico y muy elemental hasta, ojalá idealmente, digamos, el perfil que, por ejemplo, se describe en el marco del buen desempeño docente, ¿no? Una pregunta general del estudio: ¿cómo conceptualizamos el trabajo de los docentes, la enseñanza misma, los niveles o etapas del desarrollo profesional, sus procesos o rutas, las estrategias pertinentes y eficaces para pasar de un nivel a otro, ¿no? Si asumimos esta idea, este concepto de que hay niveles en el desarrollo profesional, entonces, ¿cómo hacemos para que un profesor o un grupo de profesores, un colectivo de profesores pueda pasar de un nivel en el que se encuentra al nivel siguiente? Y orientar en función de eso lo que hacemos en los esfuerzos de formación de profesores. Las estrategias más pertinentes para cada caso, para cada nivel, y también los factores asociados con esos procesos. Y por último, bueno, también tratar de explorar en ese marco conceptual en qué situación de desarrollo profesional están los docentes peruanos. Si es que podemos hacer generalizaciones, ¿no? Si tenemos que reconocer, digamos, que hay una heterogeneidad muy grande, diferentes niveles de desarrollo. Eso es lo que queremos ver. Como se trata de una revisión bibliográfica, en este estudio tenemos que hacer hablar a los autores, ¿no? ¿Qué nos dicen los autores desde diferentes enfoques, perspectivas, en distintos momentos en las últimas décadas, ¿no? Acerca de estos temas, ¿no? Entonces, voy a hacer uso de citas. Les voy a pedir que lean para que podamos ir siguiendo la presentación, ¿no? He tomado de una presentación de cine de Sandoval, en la Universidad Católica, un evento que hubo el año pasado en la Universidad Católica, en que se publicó un libro. Este texto, ¿no? Él dice: estamos en tránsito hacia un nuevo paradigma de la profesión docente que supere la visión tecnocrática del docente como un simple operador del currículo y de las metodologías definidas por otros.
Y dice también, bueno, nuevos enfoques han contribuido a resaltar el protagonismo del docente, sustentado en sus potencialidades como intelectual crítico, en el caso de Yehú, ¿no? Como profesor investigador, ¿no? Que es el concepto sobre el que trabaja Stenhouse, o práctico reflexivo, que es el planteamiento de ellos, que es, como seguramente muchos de ustedes saben, el que inició, digamos, todo este movimiento en torno a la investigación-acción como actividad del profesor. Schoen, en el 92, es uno de los autores que más ha contribuido a valorar y descubrir los problemas y potencialidades de los profesionales como reflexivos. El profesional reflexivo requiere de ambientes que faciliten su reflexividad, obviamente. Si no hay esas condiciones, es difícil que pueda desarrollarse como un profesional. Quiero hacerles notar que casi todas, digamos, todas las referencias presentadas por CIME en su texto, en su ponencia del año pasado, son del año 90, 87, 93, 92, o sea, son todas de más o menos el mismo periodo. Y desde ahí para acá, pues ya han pasado una cantidad de años, ¿no? Entonces, también tenemos que ver qué se ha ido elaborando y proponiendo a nivel teórico y a nivel práctico para los docentes en los años siguientes. Hay algunas reflexiones sobre lo que es el trabajo del docente, ¿no? El trabajo del maestro. ¿De qué estamos hablando cuando nos pensamos en el docente como un trabajador, como un, ya sea profesional o como lo quisiéramos llamar, ¿no? Pero ¿en qué consiste, ¿no? Entonces, también he ido encontrando y tratando de buscar, digamos, referencias recientes sobre cómo se conceptualiza el trabajo del docente, ¿no? Y encontramos cosas bien interesantes, porque, por ejemplo, en un documento de UNESCO del año 2016, acá en el Perú, se señala que la enseñanza, el ser profesional, el rol profesional incluye tanto la enseñanza como la participación en el desarrollo de las escuelas y también la corresponsabilidad en la aplicación de las políticas educativas. O sea, lo que estamos diciendo allí es que un profesor no solo tiene la responsabilidad de hacerse cargo de un aula y trabajar día a día con un grupo de niños, ¿no? Y tratar de que aprendan, sino que también tiene una responsabilidad en relación con su escuela y también una responsabilidad en relación con lo que ocurre con el sistema escolar y con las políticas educativas. Según Ábalos, una cita del año 2000, recogida por Marcelo, también en el evento de la Católica del 2017, dice: ser profesional significa poder decidir e influir en el cambio educacional, es decir, contar con poder político. Y eso es algo que no siempre se recuerda, se toma en cuenta, se tiene presente, ¿no? O sea, hay relaciones de poder en el trabajo de los profesionales en general y del trabajo de los profesores en particular, ¿no? ¿Qué tanto poder tiene el profesor para decidir lo que va a realizar en su aula? ¿Qué tan autónomo es? ¿Qué tan dependiente es de lo que se deciden en otras instancias? O, digamos, se limita a ser un aplicador de lo que manda el Ministerio de Educación de arriba para abajo para todo el país, ¿no? Y Hargreaves y Fulham plantean lo que ellos llaman desarrollar el capital profesional sobre la base de dos premisas: el compromiso de los docentes de formarse rigurosa y permanentemente para alcanzar la excelencia, y también el apego al trabajo colectivo a partir del fomento de una cultura colaborativa entre los profesores. Pues hay algunos elementos aquí, digamos, que nos muestran que el concepto del trabajo del profesor va más allá de lo que es planificar una clase, ¿no? Implementar, ejecutar su planificación con un grupo de alumnos, ¿no? Conducir su sesión, evaluar a los alumnos. Hay otros elementos de contexto más complejos que son también parte de la definición del rol
de un profesor. Porque tenemos también una mirada de los economistas, ¿no? Mirada que los economistas del Ministerio de Economía y Finanzas, los economistas que a veces tienen poder en el Ministerio de Educación, ¿no? Y que en los organismos internacionales tipo Banco Mundial, tipo de plantean, digamos, como su mirada acerca de lo que es enseñar y de lo que es el trabajo de un profesor. En este caso yo he tomado un libro que se llama Profesores Excelentes, un poco más largo, que se publicó en el año 2014 por el Banco Mundial. Los autores son Bruce y Luque, que son muy explícitos y precisos, digamos, en mostrarnos la visión conceptual de los economistas sobre el rol de los profesores. Como ustedes ven ahí, ¿no? Ellos dicen, la educación es la transformación de los insumos escolares en productos de aprendizaje. Mirada bien, ¿no? De economista, ¿no? Todos los componentes del gasto de un sistema educativo, desde el diseño de los planes de estudio hasta la construcción de las escuelas, la compra de libros, los salarios docentes, se conjugan en el momento en que el profesor interactúa con sus alumnos en el aula. La intensidad con que se aprovecha este momento de instrucción es un determinante clave de la productividad del gasto en educación. Entonces, digamos, esa es la mirada desde la perspectiva de los economistas, ¿no? Y en este mismo libro, el Banco Mundial difunde, promueve un modelo y método de observación del desempeño de los profesores en el aula, que es el método de James Stalin, ¿no? Creo que Danilo algo sabe de eso, porque también participó en una capacitación para hacer observaciones de aula utilizando este método. Pero que, según los críticos, reduce las situaciones del aula que pueden ser consideradas productivas a, digamos, una mirada, una visión del trabajo del profesor que de alguna manera he tratado de resumir en esta cita de un crítico mexicano. No tengo un nombre acá. Gracias. Pero ¿qué es lo que señala, ¿no? Como crítica? Dice, para esta mirada de Stalin y del Banco Mundial, no es productivo un evento, algo que ocurre en la sala de clases, si de cualquier modo algunos alumnos, por ejemplo, platican en la clase, platican como se lo explican, ¿no? Si se levantan a sacar puntas, si entran al salón después de ir al baño, si se ríen, ¿no? O sea, todas estas situaciones son consideradas pérdidas de tiempo y por lo tanto atentan contra la productividad. En cambio, dice, en forma incongruente, si el docente desde su escritorio abarca los 60 minutos de la observación, ¿no? Utilizando el instrumento de Stalin, y los 60 minutos el docente los dedica a dictarle a los alumnos, entonces la gráfica desplegada por la codificación correspondiente del sistema determina que el 100% de la sesión se dedicó a actividades académicas y por lo tanto es altamente productivo. Con lo cual podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué significa tener sesiones más productivas? ¿Qué es entonces un profesor excelente para el Banco Mundial? Un profesor que se para delante de la clase y que consigue que durante los 60 minutos los niños estén en silencio, que no se muevan, que no se paren ni para sacarle punta lápiz, que no conversen con el vecino, que no se rían, que no, o sea, que estén estrictamente atentos a lo que el profesor dice. Eso sería lo más productivo y eso sería lo que tendría que lograr un profesor excelente. Entonces, digamos, estamos tratando de contrastar diferentes visiones, ¿no? Por ejemplo, Andrea Alió, en un libro que me encontré recientemente, publicado en el 2017 en Argentina, desarrolla una perspectiva muy distinta. El libro se llama Los artesanos de la educación, los artesanos de la enseñanza, perdón, acerca de la formación de maestros como oficio. Y ella dice, bueno, la práctica
responde a un saber que no descansa enteramente en conocimientos profesionales formalizados. El conocimiento y las prácticas de los docentes se nutren de esos otros saberes que maestros y profesores aplican cuando enseñan. Toda su propuesta en el libro es que el profesor es un artesano en realidad, y que, a diferencia de lo que ocurre con otras profesiones, la docencia, la enseñanza, no es la aplicación práctica de unas teorías desarrolladas a partir de la investigación científica rigurosa. No es eso, o sea, no hay una relación de deducción o de aplicación entre concepciones teóricas y la actividad práctica del profesor, sino que el profesor es un artesano en realidad que aprende a ir desarrollando y realizando cada vez mejor un conjunto de prácticas, y que estas prácticas se perfeccionan, se elaboran y se desarrollan y se recrean a partir de la reflexión individual y colectiva sobre lo que va sucediendo en el aula, en la escuela, en los contextos en los que los profesores trabajan, ¿no?, en una relación muy estrecha con sus colegas. Es una idea diferente de saber, el saber práctico, ¿no? ¿De qué naturaleza son esos saberes o conocimientos? Son, bueno, algunos los llaman, dice la autora Andrea, conocimientos prácticos, otros los llaman saberes del trabajo, conocimientos tácticos o estratégicos, saberes de oficio. Son indisociables de la actividad, del quehacer de los sujetos y de los contextos de desempeño. Todo esto tiene que ver, digamos, finalmente, con la concepción que vamos a tener respecto de cómo debemos formar a los profesores, ya sea los nuevos profesores o los profesores que están en actividad. ¿De qué se trata, digamos? De ofrecerles las últimas teorías con la expectativa de que después ellos nos apliquen esas teorías a su actividad en el aula, a su actividad práctica, o se trata más bien de ver cómo transformamos sus prácticas, ¿no?, utilizando otro tipo de estrategias para que esas prácticas se vayan renovando y vayan logrando ser más eficaces desde la perspectiva de los fines últimos de la educación. Ahora, el siguiente tema ya, digamos, hay mucho más sobre el concepto de enseñar, qué es enseñar, qué es la educación, ¿no? Pero ya para avanzar, digamos, al tema más importante de esta investigación, que es el de los niveles de desarrollo profesional. ¿Qué es el desarrollo profesional? Según Day, del año 99, citado también por Marcelo del 2017, en ese evento de la Católica, dice: el desarrollo profesional es el proceso mediante el cual los profesores, solos o con otros, revisan, renuevan y desarrollan su compromiso como agentes de cambio, con los propósitos morales de la enseñanza, y mediante los cuales adquieren y desarrollan conocimiento, habilidades e inteligencia emocional esenciales para un buen pensamiento profesional, la planificación y la práctica con los niños, los jóvenes y sus compañeros docentes a lo largo de cada una de las etapas de su vida como docente. Una aproximación, digamos, a tratar de definir qué entendemos por desarrollo profesional. Ahora, la revisión más reciente, más interesante que yo he encontrado del tema de los niveles de desarrollo profesional se encuentra en un libro de Schifferlein, este investigador chileno, que fue ministro de Educación incluso, y Manguín, que también es un latinoamericano, un libro reciente, publicado en el 2017 por el INE, que es el Instituto de Investigaciones de la UNESCO, y que se llama Learning to Educate, a Proposal for the Reconstruction of Education in Developing Countries. Es muy interesante porque ellos parten de asumir esto que pocas veces encontramos en realidad, tanto en las políticas como en las reflexiones y en los textos que se publican sobre la carrera magisterial, sobre la profesión docente, ¿no? Es esta idea, ¿no?, de que en un determinado sistema educativo
los profesores pueden encontrarse en varios niveles de desarrollo. O sea, hay una heterogeneidad. Pero los sistemas pueden ser categorizados en función del nivel en el que se encuentran la mayoría de ellos. O sea, un sistema, ¿en qué nivel se encuentra? Ellos dicen, bueno, en el que se encuentra en la mayoría de los profesores. Pero, digamos, si ya vamos a trabajar en una determinada región, en una localidad, incluso en una escuela, tenemos que entrar a mirar qué diferencias, qué heterogeneidad existe en aquellos profesores con los que vamos a trabajar. Y lo mismo ocurre con los estudiantes de pregrado, como vamos a ver luego, ¿no? Entonces ellos dicen, las 4 etapas o categorías de profesores son llamadas de esta manera: trabajadores no calificados. Esto choca un poco, pero digamos, después lo explica: trabajadores no calificados, trabajadores con baja calificación, trabajadores calificados y finalmente profesionales. Pero los profesionales de la enseñanza son, digamos, el nivel más avanzado, más desarrollado de los profesores, de los maestros, de los educadores, ¿no? En esta visión, que digamos, no es una visión administrativa, ¿no es cierto? O sea, no se trata de que alguien es profesional porque tiene un título pedagógico o tiene una licenciatura de una universidad. Eso en términos legales y administrativos sí es cierto, eso sí es correcto, ¿no? Pero estamos hablando desde una perspectiva académica, desde una perspectiva ya de mirada sobre el desempeño, sobre la ejecución, sobre la práctica. Y cuando miramos desde el punto de vista de la práctica y con un marco conceptual académico, entonces podemos identificar estos niveles de desarrollo de los profesores. Y vamos a ampliar un poquito eso. Podemos ver el... Sí, tenemos una tabla un poco grande, entonces no entraba en el PowerPoint, lo quedaba muy mal, ¿no? Pero es esta tabla que me parece, a mí, por lo menos, bien interesante, porque desarrolla esta idea de estos 4 niveles o etapas del desarrollo de los profesores, ¿no? Y lo curioso es que está tomada o adaptada a partir de una propuesta del año 66 de un autor que se llama Billy, que publicó un libro que es un clásico, que habla acerca de cómo pueden desarrollar sus sistemas educativos los países en vías de desarrollo. Y entonces aquí nos dice, por ejemplo, los trabajadores no, lo que llama trabajadores no calificados de la enseñanza, ¿no? Y mira cada uno de estos componentes, ¿no? En términos de formación docente, sin formación, poco dominio de contenidos o prácticas, baja motivación. El currículo que desarrollan pone énfasis en habilidades básicas, contenido limitado, estándares bajos. En cuanto a libros y materiales que utiliza, ¿no?, el profesor para sus actividades, tiene un libro, pocos materiales más, ¿no? Está haciendo una generalización, ¿no?, pero para que nos demos una idea. Prácticas de enseñanza: dictado, recitación, copiar la pizarra, memorización. Es típico, digamos, de este nivel de desarrollo del profesor. La supervisión, que ya está, que escapa al profesor mismo, digamos, pero es parte del contexto, lo que se da es un control para asegurar el cumplimiento de regulaciones, de normas, ¿no?, de disposiciones, ya sea de la misma escuela o del ministerio. La evaluación que aplica este profesor es una evaluación sumativa al final del año y del ciclo. Y los estudiantes, ¿qué ocurre con los estudiantes? Se encuentran tasas altas de fracaso y abandono, son pasivos en el aula, ¿no? Entonces, digamos, cada uno de estos componentes va siendo, puede ir bajando, va siendo analizado para cada nivel, ¿no? Trabajador con baja calificación, ¿no? Ahí, para no hacerla larga, no entrar dentro del detalle.
después trabajadores calificados, ¿no? Y finalmente, para contrastar, digamos, veamos cómo describe la actividad de los profesionales. En este nivel, la formación docente son graduados universitarios con especialización por materias, leen revistas profesionales. El currículo es un currículo integrado con objetivos de aprendizaje transversales, el currículo con el que trabaja realmente, ¿no? En el día a día. Tiene aprendizajes transversales, inclusión de objetivos no cognitivos, la calidad definida como aprendizaje. En cuanto a libros y materiales, utiliza muchos libros, ¿no? Menos uso de libros de texto que en los niveles anteriores. Materiales educativos, tiene una biblioteca amplia a disposición, uso de fuentes externas, incluyendo Internet. Después, como prácticas de enseñanza, trabaja con enseñanza para la comprensión, aprendizaje por descubrimiento, enseñanza individualizada y en grupos, aprendizaje cooperativo. O sea, este es el tipo de estrategias que utiliza este profesor profesional. La supervisión que se da para este tipo de profesores es la tutoría entre pares, el director como formador, que provee apoyo en desarrollo profesional, autoevaluación a nivel de toda la escuela. La evaluación utiliza test estandarizados para fines de diagnóstico, uso extensivo de evaluación basada en muestras de actividades y producción de los estudiantes. Y finalmente, digamos, el rol de los estudiantes con estos profesores es desarrollar tareas de aprendizaje iniciadas por los propios estudiantes, bajo cero abandono en clases de repetición, menor uso de agrupamiento por nivel académico, lo que llaman práctico extremo. A propósito de eso, bueno, si vemos el nivel anterior, en el nivel del trabajador calificado, un poquito más abajo para ver el tema del estudiante. Acá, ¿no? Acá, en ese nivel, sí, digamos, tenemos tasas más bajas de repetición y abandono que las anteriores, participación en discusiones en clase, agrupamiento por nivel académico, ¿no? Es una característica todavía de estos profesores que no tienen un buen dominio de estrategias para atender a la diversidad. Entonces, que lo que hacen es, digamos, agrupar a los chicos según su nivel de avance y trabajar de manera diferenciada y separada con cada uno de los grupos. Pero ahí estamos hablando todavía de un profesor que está en un nivel de trabajador calificado, ¿no? Pero no es todavía lo que en este marco conceptual se está llamando profesional en primera educación. Bueno, ahí podemos revisar este profesor la presentación. ¿Y cómo se trata? Ahí ya veo. Ahí está. Ahí pasa la siguiente. Ya, ¿cómo resumen Schifferbein y Martin este concepto del desarrollo profesional? ¿No? Dicen, tiene la enseñanza como ocupación en un extremo, ¿no? Y la enseñanza como profesión en el otro extremo, ¿no? Las ocupaciones son trabajos con tareas predefinidas que se realizan bajo supervisión, y esto corresponde al modelo industrial de instrucción, donde, bueno, lo que el ideal es que en todas las escuelas al mismo tiempo sea exactamente lo mismo con los chicos del mismo grado. Este es el modelo industrial, ¿no? O sea, las tareas y las actividades están predefinidas y es independiente, digamos, de cuál sea la situación real de los alumnos a los cuales van dirigidos. No hay capacidad por parte del profesor de hacer una adecuación, ¿no? Un ajuste en función de las características de sus estudiantes, ¿no? Las profesiones, por su lado, exigen más conocimientos y habilidades y más complejos. Y los profesionales tienen que tomar decisiones autónomas acerca de sus propias actividades, por lo que necesitan de una formación en ciertos valores éticos. La distinción entre ocupaciones y profesiones puede ser caracterizada por la diferencia entre solo saber qué hacer y cómo,
y además saber por qué y cuándo actuar. El profesional se supone que sabe por qué y cuándo tiene que actuar, ¿no? Y además es capaz, pues, de ser creativo y hacer innovaciones y aplicar, digamos, estrategias diferentes en función de las características de los estudiantes y del contexto. El trabajador calificado aplica el conocimiento existente, en tanto que el profesional a menudo genera nuevo conocimiento cuando recombina o extrapola desde lo que sabe. Este último lo denominamos modelo constructivo de enseñanza, en contraste con el modelo industrial del que hablamos, ¿no? Entonces, obvio, todos quisiéramos que nuestros profesores lleguen a esto que están llamando estos autores nivel profesional, ¿no? Nivel de experto, nivel de excelencia, nivel de profesor investigador, práctico reflexivo, lo podemos llamar de muchas maneras. No, eso es ideal, pero tenemos que asumir la realidad de que siempre partimos de una línea de base, de un nivel real de partida, y que tenemos que ver cuáles son los mejores procesos y las etapas por las que tenemos que pasar para llegar del nivel en el que se encuentra, por ejemplo, un chico o una chica que entra a primer año para estudiar educación, ¿no?, hasta ya ser efectivamente un profesor profesional, un maestro, etc. Ahí es donde tenemos que, digamos, trabajar mucho más todavía en construir este marco conceptual para entender bien de qué se trata y cuáles son las estrategias y los procedimientos más apropiados para cada una de las etapas de este desarrollo, ¿no? Es lo que por lo general olvidamos. Ya, desde la perspectiva de, yo mencioné antes a Liao, ¿no?, en el año 2017, que habla del maestro como artesano. En esa línea se encuentran también otros autores, como Senet Nivel, ¿no? El maestro es un artesano y la enseñanza es un oficio que pone en juego los saberes del hacer. Esta es una perspectiva un poquito distinta, ¿no?, que de repente nos puede llevar a una manera o a una tabla de etapas en niveles de desarrollo profesional un poco diferente. Y por ahí está el reto que tenemos, digamos, en este estudio, ver cómo después, en la medida de lo posible, integramos diferentes perspectivas y construimos, también tomando en cuenta nuestra experiencia como facultad y como colectivo, ¿no?, cómo armamos nuestra propia tabla de desarrollo profesional. Ahora, ¿ellos qué dicen? Aliados dicen, ¿no?, sostenemos la necesidad de ir construyendo el oficio de enseñar a lo largo de todo el proceso formativo, convocando al saber que se produce al enseñar. O sea, aquí es al revés, ¿no? O sea, no es que se produce un saber porque lo producen los intelectuales en sus oficinas, en sus estudios, y que elaboran teoría y que luego se la pasan a los profesores para que la apliquen. O sea, es al revés, el saber se produce en la práctica, en la enseñanza, en las escuelas, en las aulas, ¿no?, en la actividad. Y ese saber más bien tiene que ser sistematizado, contrastado con propuestas teóricas, ¿no?, y refinado, elaborado a un nivel mucho más complejo, ¿no? Es el saber que se produce al enseñar, invitando a la experiencia, creando y recreando formas y maneras de formar que superen la dicotomía entre la teoría y la práctica, entre el saber y el hacer, entre el pensamiento y la acción, cualidad fundamental para llegar a ser artesanos. Todo buen artesano mantiene un diálogo entre las prácticas concretas y el pensamiento. Este diálogo evoluciona hasta convertirse en hábitos, los que establecen a su vez un ritmo entre la solución y el descubrimiento de problemas. Eso está tomado de Zen. Entonces, en este marco, se trata de abordar la formación como experiencia que habilita a experimentar, a probar y ser puesto a prueba en cada circunstancia. Hacer un buen trabajo significa en esta frecuencia tener curiosidad, investigar y aprender de la incertidumbre. El oficio utiliza un aprendizaje por tanteo y experimentación.
el buen tratamiento era emitir el experimento, la exploración, todo en el terreno de la práctica, de la actividad. Si consideramos que el profesor es un artesano, o debería ser. Desde esta perspectiva, en realidad no hay certezas, o sea, no tenemos certezas en el campo de la educación desde el punto de vista de estos autores. No es que sabemos cómo se tienen que hacer las cosas, cómo se enseña a leer y escribir para todos los niños en general en el mundo. O sea, no tenemos ese tipo de certezas, ¿no? O sea, tenemos alguna referencia de experiencias que han sido sistematizadas, ¿no? Investigaciones, muchas veces con conclusiones, resultados y conclusiones que se contradicen entre ellas, ¿no? Entonces, tenemos que construir el saber contextualizado, el saber que corresponde y que funciona para cada uno de los contextos en los que nos toca trabajar. Los niveles del desarrollo de los profesores, si vamos a considerar artesano al profesor excelente, al profesor profesional, como lo de los artesanos, digamos, podemos hablar del aprendiz, ¿no? Probablemente el oficial, como lo llamaban en la Edad Media, ¿no es cierto?, los que estaban en un nivel intermedio, y luego el maestro como entendido, digamos, como el experto que enseña a los otros cómo se hace, ¿no? Cómo se realiza esta actividad profesional. Ahora, una cosa que quiero decir acá antes de continuar es que la educación, a diferencia de prácticamente todas las otras profesiones, es una actividad a la cual todos los chicos que hoy en día se incorporan a estudiar educación, ¿no? Es una actividad con la que han estado en contacto durante por lo menos 12 años como estudiantes de educación básica. Eso no pasa con ninguna otra profesión. O sea, los chicos en la educación básica y durante su crecimiento no tienen ese tipo de contacto ni con médicos, ni con ingenieros, ni ingenieras, ni con enfermeros, ni con veterinarios. No, o sea, tienen una experiencia intensa de vivir durante todos esos años la experiencia de aprender y de mirar cómo se enseña y de evidenciarlo, ¿no? Entonces, cuando entran a estudiar educación, en realidad ya nos podemos considerar como profesores, trabajadores no calificados, ¿no? O sea, ellos son capaces de enseñar, como de hecho nos demuestran los chicos acá, cuando realizan sus actividades para enseñar sus idiomas, los chicos de UD, ¿no? En realidad cualquier chico que termina la secundaria, si se le pide que enseñe algo, se le va a ocurrir alguna manera de hacer. Probablemente lo que va a hacer es repetir la experiencia, su experiencia como alumno, ¿no? O va a tomar como modelo alguno de sus profesores, el que a él le resultó mejor, que le usó más, ¿no? Pero ya tiene, digamos, en términos de un saber práctico, una idea de qué hacer, que puede ser, digamos, muy ineficiente, muy ineficaz, muy lejos de lo óptimo, pero ya tiene una idea, ¿no? Entonces, por eso decimos que el desarrollo profesional comienza en realidad desde que el estudiante ingresa a la universidad o a la institución formadora, ¿no? Ya comienza su desarrollo profesional. Y el énfasis tiene que estar en ver cómo vamos construyendo este saber práctico, sobre todo. Volviendo acá, lo que queremos resaltar es que ya el informe de educación Lima 15 del 2010 concluyó que los países están en diferentes niveles de desarrollo educativo y por tanto requieren estrategias distintas para avanzar, comenzando del nivel en el que efectivamente se encuentra. Lo mismo aplica para el desarrollo profesional. O sea, si nosotros queremos trabajar en el desarrollo profesional de los docentes de Ucayali, o sea, lo primero que tenemos que plantearnos es en qué nivel de desarrollo profesional o de desarrollo como maestros se encuentran mayoritariamente estos profesores, porque tenemos que partir desde allí, ¿no? Y eso es lo que el Ministerio de Educación no asume hasta ahora, ¿no? En la medida en que sigue diseñando estos grandes programas nacionales iguales para todos, como si todos los profesores
¿no?, que estuvieran en la misma etapa o en el mismo nivel de desarrollo profesional. O sea, no se mira, no hay un diagnóstico, como si se plantea para los estudiantes de educación básica, ¿no? Como dicen, hay que explorar cuáles son sus saberes previos, en qué nivel están, ¿no? Hay que adecuar, hay que ajustar lo que se hace en el aula en función de las características reales de los estudiantes con los que se va a trabajar, ¿no? Todo eso se plantea, pero cuando se trata de trabajar con los profesores, se olvida que también los profesores están en una condición muy heterogénea. Como dicen Schifferman y Latín, los sistemas escolares de bajo rendimiento mejoran más cuando se ayuda a los maestros a aumentar los niveles de las habilidades básicas de todos los estudiantes. Los sistemas de mayor puntuación, o sea, los que tienen el nivel más alto de desarrollo, ponen énfasis en la profesionalización de los docentes, entendida como la hemos entendido del concepto de profesor profesional, ¿no? Y los métodos de aprendizaje basados en los pares, en los compañeros, pero otros sistemas no están preparados para esos niveles. Eso es lo que necesitamos saber, ¿no? O sea, desarrollar este marco conceptual y después ver cómo lo aplicamos a analizar la realidad del sistema escolar peruano y, digamos, también haciendo diferencias por regiones, por áreas rural, urbana, por todas las que sean necesarias. Como decía, el desarrollo profesional comienza el primer día de la formación inicial. El perfil de entrada a la carrera es la línea de base del desarrollo profesional. Como dicen Schifferman y en general, el mejor predictor individual de la efectividad futura de un candidato a prepararse como profesor es el nivel general de educación del candidato. Entonces, si tenemos un estudiante de primer año de pedagogía que viene de una trayectoria de educación básica muy deficitaria, que viene, digamos, de una familia con carencias y limitaciones en lo que se refiere a capital cultural y capital educativo de los padres, entonces, digamos, tenemos un problema, tenemos, digamos, unas limitaciones y un pronóstico poco optimista, poco positivo de lo que se pueda lograr con ese estudiante. Lo que no significa que debamos descartarlo, sino que tenemos que tomar en cuenta su perfil real, digamos, su situación de línea de base, para trabajar a partir de allí y ver cómo, ¿no?, desarrollamos estas características básicas, fundamentales, sobre las cuales después hay que construir los saberes pedagógicos, ¿no? Es decir, lo recibido de la familia y de la escuela, ¿no?, es determinante de ese nivel de entrada, que dicen es lo que nos permite pronosticar qué va a pasar después. Los mismos autores afirman que el desafío que enfrentan los sistemas escolares que quieren aumentar los aprendizajes de los estudiantes es cómo convertir profesores que están en un nivel de baja calificación en trabajadores calificados, ¿no?, y cómo llevar a los trabajadores calificados hasta el nivel profesional. O sea, hay que diferenciar según la etapa en la cual se encuentren los profesores con los que vamos a ver. Y creo que estamos llegando al final casi. Pero ellos, Schifferman y McGinn, analizan y hacen todo un planteamiento sobre qué tipo de estrategias son las pertinentes o convenientes para pasar de ese nivel de trabajador no calificado a trabajador calificado, ¿no?, o para pasar ya de trabajador calificado a profesional. Las estrategias con las que se tiene que trabajar son diferentes, ¿no? Y creo que lo mismo aplica para el pregrado, en el sentido de que también se tiene que diferenciar niveles de desarrollo de estos saberes por parte de los chicos que están estudiando educación. Pues acá, por ejemplo, dice, la formación de los candidatos involucra 3 tipos de actividades. Esto es para pasar de trabajador no calificado o con baja calificación al nivel de trabajador calificado. Todavía, digamos, ni siquiera se aspira a que sea profesional. Cursos teóricos enseñados por instrucción directa, o sea, porque necesitan
recibir este tipo de conocimiento teórico, prácticas de laboratorio supervisada con métodos específicos, enseñanza en un aula real bajo la orientación y supervisión de un profesor con experiencia. Los estudiantes deben involucrarse en estas actividades en cada año de un programa de varios años, incluso cuando estamos hablando de profesores en servicio, ¿no? O sea, y esa es una experiencia que nosotros ahí tenemos en las actividades de la unidad, donde hemos establecido por la experiencia que necesitamos 3 años para lograr un profesor que está en un nivel de baja calificación pueda llegar hasta un nivel de alta calificación y ojalá, digamos, cierto grado de profesionalismo, de autonomía profesional, ¿no? Los mismos autores también describen las características del profesor profesional y los procesos para alcanzar ese nivel, ¿no? Y ellos dicen, lo que diferencia un profesional de un trabajador calificado en instrucción y en otros campos, no es la habilidad para ser efectivos en situaciones estándar y rutinarias, sino la habilidad para responder de manera apropiada a la imprevista. Creatividad, ¿no? Capacidad de innovación, de desarrollo a partir de un reconocimiento de situaciones contextuales concretas diferentes de lo habitual. Ahora, las diferencias, como hemos visto también al principio, ¿no? Cuando hablábamos de qué es enseñar, en qué consiste el trabajo del profesor. Las características que diferencian al profesional no son solo pedagógicas. Incluyen características como, por ejemplo, conciencia de la importancia de la enseñanza para la sociedad, comprensión de la función social de la instrucción, también habilidad para tomar decisiones y contribuir al bienestar y el desarrollo de la sociedad. O sea, es una perspectiva mucho más allá del aula solamente y de los alumnos que tengo ahora en mi cargo. Adhesión a valores profesionales, un código ético que trasciende los intereses personales. El profesional, dicen, contiene todas las habilidades y conocimientos propios de los trabajadores calificados, pero va más allá. Actúa de manera autónoma, sin supervisión inmediata, en función del beneficio de la sociedad, ¿no? Sin necesidad de estar siendo controlado por alguien de la misma escuela o externo. En general, los programas para el desarrollo ya en el nivel profesional consideran estas características. Pero acá estamos hablando del nivel top, ¿no? O sea, de profesores que ya están en el nivel de trabajadores calificados y queremos que pasen a ser profesionales autónomos independientes. Para ellos, digamos, funcionan este tipo de características en las estrategias. A veces las asumimos como que son válidas para todos, no importa en qué nivel se encuentren. Y no funcionan, pues. No funcionan para los que están en un nivel más bajo. Los profesores reflexionan y aprenden de sus aciertos y errores cuando están en ese nivel. Desarrollan sus propias teorías sobre la enseñanza. El aprendizaje de la enseñanza, o sea, el aprender a enseñar, ¿no? Es permanente. No hay certeza. Todo el tiempo se tiene que estar aprendiendo, creando respuestas, innovando, ¿no? Desarrollando la estrategia de enseñanza en el aula más pertinente y más adecuada para los chicos, ¿no? El aprendizaje contextual ocurre en las situaciones de práctica y no en salas de conferencias. Eso es muy importante, yo estoy reiterando eso desde el comienzo, ¿no? El aprendizaje con mayor frecuencia en este nivel es colaborativo, ¿no? Se da la retroinformación entre colegas, modelos alternativos, ¿no? En el mismo equipo de la escuela, la conceptualización grupal, ¿no? Es el esfuerzo por construir teoría, por construir conocimiento colectivamente. Y la escuela misma, por último, cuando tiene este tipo de profesores, se convierte en una organización que aprende, ¿no? Y que es capaz de transformarse ya como institución. Y finalmente, en este marco, entonces, nos estamos preguntando, y todavía en realidad tenemos que terminar de construir ese marco conceptual, no lo hemos terminado, pero la idea es llegar a un punto en que podamos hacernos estas preguntas, ¿no? Sobre la situación del desarrollo profesional de los docentes en el mundo. ¿Cuáles son las necesidades formativas de los estudiantes de educación?
y de los docentes peruanos, considerando su distribución en los distintos niveles de desarrollo profesional, qué tipo de objetivos, estrategias y de procedimientos son pertinentes, considerando el nivel actual de desarrollo profesional para pasar al siguiente nivel, y qué políticas o acciones complementarias a la formación son necesarias para elevar el nivel de desarrollo profesional del docente. Además de la formación, ¿no? Por ejemplo, algo que se mencionó un poco al paso, pero que es fundamental, es que si queremos tener docentes que sean profesionales y que sean, por lo tanto, capaces de reflexionar sobre su práctica, ¿no? Y de construir colaborativamente conceptos y propuestas y planteamientos, identificar innovaciones que se puedan aplicar en sus escuelas, necesitan tener el tiempo dentro de su programación de trabajo, ¿no? Y las condiciones, incluso materiales, indispensables para que eso se pueda dar, ¿no? Si el profesor no, digamos, está preparado, pero no tiene el tiempo para poder reflexionar con sus colegas sobre la experiencia, es imposible que pueda efectivamente desarrollar nuevo conocimiento y nuevos saberes pedagógicos, ¿no? Entonces ahí hay otras políticas que son distintas de las políticas de formación en servicio, por ejemplo, ¿no? Que son indispensables para que ese desarrollo profesional se pueda dar. Ok, creo que ahí termina.